Liga de expansión en su más pura esencia, señoras y señores. Y es que ha pasado de todo en este fin de semana. Coyotes de Tlaxcala ganó, pero se quedó sin director técnico. La Jaiba Brava sigue sin ganar. De hecho, el campeón no ha podido ni siquiera sumar en lo que va de esta campaña. Leones Negros, que goleó y gustó en la jornada número 1, ha terminado siendo reducido absolutamente a nada en la fecha número 2. Irapuato, que había caído goleado, ha terminado goleando a quizá el mejor equipo de la fecha número 1. Insisto, señoras y señores, Liga de expansión en su más pura esencia. Y es por ello que hoy estamos aquí para repasar lo más interesante, lo más trascendente y lo más importante que ha ocurrido en la categoría de plata del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien agradece el favor de tu atención, que le hayas dado clic a este video y que antes de arrancar te quiere pedir dos cosas simplemente. Número 1, deja tu like, es completamente gratis y nos ayudas verdaderamente a seguir creciendo. Y la segunda, suscríbete al canal, que es completamente gratis y nos ayudas verdaderamente a seguir trayendo más contenido. Porque la semana anterior estrenamos el ¿Qué pasó en la Liga Premier? No le fue del todo bien. Si tú quieres irte a ese video, bueno, pásate por allá y disfruta de este contenido. Pero si tú quieres que sigamos trayendo más y más contenido, porque en redes sociales nos piden una previa en un video completo de la próxima jornada, nos piden tops, nos piden mucho contenido, ya lo sabes, lo único que te pedimos es que te suscribas al canal, actives la campanita y por supuesto, si lo puedes hacer, nos dejes un súper gracias en la medida de que sea posible para tu bolsillo. Pero lo que es prácticamente una solicitud expresa es que dejes tu like y que te suscribas al canal. Dicho lo anterior, señoras y señores, y como tenemos muchos, de verdad, muchos temas de qué hablar, porque entre otras cosas a Paco Ramírez se le ha ocurrido conseguir su primera victoria en lo que va de la campaña, vámonos rápidamente con lo bueno, con la excelencia del fin de semana. Y señoras y señores, tenemos que arrancar sin lugar a dudas con lo bueno de esta jornada número 2. Y aquí había varios candidatos. Podríamos hablar del Atlético La Paz, podríamos hablar del Irapuato, que termina goleando a Universidad de Guadalajara en el Sergio León Chávez. Podríamos hablar del Tepatitlán, que va a la casa del campeón y se termina trayendo unidades. Pero sin lugar a dudas, porque es el líder general de la competencia, hoy tenemos que hablar del Atlético Morelia, que ha vencido a domicilio, eso sí, a los Alebrijes de Oaxaca, que al minuto 3, y vaya presentación del nuevo técnico en el conjunto oaxaqueño, porque reitero, apenas al minuto 3 ya lo estaba perdiendo 2-0, teniendo en cuenta que no jugaron en la fecha número 1, termina siendo un catastrófico comienzo para esta aventura o de esta aventura por parte del director técnico mexicano Efraín Hernández, que llega con demasiadas dudas y esas dudas, ojo, tampoco podemos juzgar a alguien por su inexperiencia, pero sí lo podemos evaluar bajo esa premisa, pero tampoco lo podemos juzgar en demasía por perder en la fecha número 1, pero sin lugar a dudas en esta evaluación no ha sido amor a primera vista con respecto al menos a los resultados. Y es que Gael Moreno al minuto 1 ya le había dado la ventaja al conjunto de Mario Virginio Ortiz. Posteriormente el suizo Rubén del Campo
aumentó la ventaja al minuto 3. Y en un partido donde navegó con tranquilidad, ya con la distancia y con la diferencia en el marcador, Rubén del Campo termina consiguiendo su doblete y termina firmando el 0-3 final, con el cual Atlético Morelia llega a 6 unidades, 6 goles a favor, 0 en contra, sin lugar a dudas. Lo más destacado de este comienzo de la temporada todavía es el amanecer de la campaña, todavía falta un mundo, pero al menos, y después de lo mostrado la temporada anterior, creo que los aficionados del Canario, del conjunto michoacano, tienen motivos para estar contentos, porque además Rubén del Campo es la prueba fidedigna de que en Liga MX no voltean a ver la Liga de Expansión, o al menos no en su justa medida. Y es que, si bien es cierto, Francisco Reyes ha pasado del Atlante al conjunto de los Tigres, cosa que verdaderamente nos congratula. Tenemos los ejemplos de cómo Daniel Parra ha llegado al conjunto del Querétaro, cómo Edu Pérez ha llegado a los Gallos Blancos, cómo Jan Unjan, que ha hecho la misma trayectoria, es decir, de expansión a Querétaro, y cómo Waldo Madrid ha recibido la oportunidad en el máximo circuito, más lo de Raúl Martínez, que de Tapatío brinca a Necaxa, más lo de Francisco Méndez, que hace exactamente la misma trayectoria, los dos defensores provenientes del Club Deportivo Guadalajara y que jugaban en el Tapatío, dando el salto a la primera división. Es tremendamente destacado. Pero verdaderamente, por más que sea extranjero y que termine ocupando una plaza de foráneo, lo de Rubén del Campo no pide, exige máximo circuito. Y si yo fuera directivo del Atlético Morelia, o en especial aficionado a este equipo, metería a Rubén del Campo en una caja fuerte para que no se lo llevaran. Y es que habría que blindar a quizá el principal, y no solamente principal, sino también primer argumento que tiene el Morelia para campeonar en esta campaña. Se llama Rubén del Campo, hizo un doblete y está auténticamente on fire en el ataque del equipo de Mario Virginio Ortiz, que se queda con lo bueno de esta semana. Y de lo bueno nos vamos a hablar de lo malo. Y lo malo tiene que ser compartido. Y lo malo tiene que ser tamaulipeco. Y es que tiene que compartirse este lugar deshonroso entre los dos vecinos, entre los dos paisanos, entre Correcaminos, que ha vuelto a perder y que ahora lo ha hecho en el Marte R. Gómez ante el conjunto del Atlético La Paz de Hugo Norberto Castillo. Y si decíamos que lo de Morelia era destacado porque de 6 tiene 6, porque ha recibido 0 goles y ha anotado 6 anotaciones, lo de Correcaminos es totalmente paupérrimo, porque de 6 tiene 0, porque no ha podido hacer gol y porque además ha recibido 6 anotaciones en lo que va de la campaña. De hecho, el Corre es el único equipo, al igual que Alebrijes de Oaxaca, que en este caso solamente ha disputado un partido, que hasta el momento no ha podido cantar un solo gol a su favor. Pero es que del otro lado, con números, es cierto, menos contundentes y menos lacerantes, pero llamativos, porque estamos hablando del vigente campeón de esta división, de una de las mejores plantillas de este circuito, tenemos a la Jaiba Brava, que en este caso terminó cayendo 0-1 en casa en el Tamaulipas ante Tepatitlán. Muy meritorio del equipo de Gabriel el Místico Pereira, absolutamente. Esa anotación de Amaury Escoto lo termina poniendo en la conversación para ser de lo más destacado de este fin de semana. Pero sin lugar a dudas, tenemos que voltear a ver cómo el vaso de la Jaiba Brava no es que se vea vacío, es que está vacío. No ha podido conseguir unidades. Y además, a esto le tenemos que sumar el hecho de que no había
no había hilado 2 derrotas desde hace 35 enfrentamientos. Y es que después de caer ante Universidad de Guadalajara en la fecha número 1 y de caer ante Tepatitlán en la fecha número 2, termina generando ciertas dudas, lo que nos puede ofrecer la Jaiba de cara a la próxima semana, donde además enfrenta al Atlante. Es decir, pudiera llegarse a dar el caso que después de 3 fechas, el conjunto del Chima Ruiz, el vigente campeón, el mejor equipo del 2025, llegase sin unidades a la fecha número 3 de este clausura 2026. Pero no nos adelantemos, simplemente lo que ha ocurrido, lo que ya tenemos certeza, es preocupante, es lo suficientemente llamativo como para cuestionarnos el arranque de campaña de la Jaiba Brava. Y del otro lado, el equipo de Correcaminos suma 5 partidos de manera consecutiva, sumando lo ocurrido en el torneo anterior y sumado lo que ha pasado en este comienzo de campaña, 5 partidos consecutivos sin poder ganar. De hecho, no gana, ojo, desde el 17 de octubre del 2025. Y ojo, que en aquella campaña, en la apertura 2025, esa victoria ante Dorados 1-0 en el Marte Regómez apenas fue la segunda que terminó obteniendo el equipo naranja de la capital tamaulipeca. Así que con todos estos argumentos y siendo último y penúltimo, y que además solamente Alebrijes de Oaxaca se une a la conversación, un Alebrijes que subrayo y señalo que solamente ha jugado un partido, son los únicos equipos que no han sumado una sola unidad en lo que va de esta temporada. Así que, señoras y señores, lo malo de este fin de semana, sin lugar a dudas, tiene que ser para Correcaminos y para la Jaiba Brava. Y después de hablar del mal comienzo de Alebrijes, de hablar del pésimo arranque hasta el momento para Correcaminos y la Jaiba Brava, ¿quién se puede quedar con lo malo? Y es que no voy a hablar de Universidad de Guadalajara, que termina cayendo goleado. No voy a hablar de Venados de Yucatán, que nos termina confirmando una vez más que con ellos vamos a tener espectáculo. A veces bueno, a veces malo, pero siempre espectáculo. Siempre va a ser un circo romano, donde a veces el equipo de la península de Nacho Castro va a ser el León y a veces va a ser el Gladiador, donde a veces va a ganar y a veces va a perder, pero siempre convirtiéndose en el equipo más entretenido de este circuito. Pero es que lo malo lo termina haciendo un equipo que ganó. Y es que hay que hablar de los Coyotes de Tlaxcala, que derrotaron con anotación de Salomón Obama, con asistencia de Cristian Mota de Oliveira, al minuto número 88, al Cancún Fútbol Club. Sí, señoras y señores, un equipo que ganó con una victoria tremendamente meritoria se queda con lo malo. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque un domingo cualquiera terminó siendo el domingo donde ha perdido el trabajo Marco Fabián Vázquez, el timonel hasta el día de ayer del conjunto tlaxcalteca. Una cosa total y absolutamente sui generis. Y es que si bien es cierto, la primera campaña del papá de Marco Fabián no terminó siendo la idónea, no alcanza a llegar a liguilla, pero ojo, termina teniendo cierta ilusión el proyecto. Y después de haber perdido en la jornada número 1 contra Mineros en un partido que hay que verlo, que hay que analizarlo y hay que darte cuenta por qué lo pierdes. Lo terminas perdiendo porque el golpe de que fallase una pena máxima a tu equipo y que la atajase Leo Durán le termina pegando bastante. Y en la siguiente fecha ganas en casa y ganas contra uno de los equipos contendientes al título. Sí, ha sido el equipo que mejor se ha reforzado, pero de 6 puntos, 3 unidades y apenas la fecha número 2,
Deportivamente no existen motivos para que salga de esta institución Marco Fabián Vázquez. Se hablan de muchas cosas y como no tenemos certeza de ello, ni siquiera las vamos a mencionar. Pero, sin lugar a dudas, nos queda muy claro que no son cuestiones deportivas las que conllevan la salida de Marco Fabián Vázquez de este equipo. En su lugar va a llegar Gustavo Leal. Ojo, la apuesta me parece interesante porque estamos hablando de un tipo que ha dirigido de la mano de André Jardiné unos Juegos Olímpicos, que se quedó en lugar del técnico brasileño cuando este salió a la América en el Atlético San Luis, donde dirigió 41 partidos, no 31, 41 partidos, donde terminó consiguiendo 15 victorias, 4 empates y 22 derrotas. Eso ocurrió en la temporada 23-24 en el conjunto del estado del Schnauzer. 65 goles a favor, 76 en contra, una efectividad del 40%. En San Luis, esos no me parecen malos números y la apuesta puede llegar a ser muy interesante, pero ¿por qué hacer esta apuesta en la fecha 2 y no de cara al inicio de este clausura 2026? Si hubieras salido del compromiso de Marco Fabián Vázquez en la pretemporada, me hubiera llamado la atención, pero salir del compromiso después de ganarle al Cancún, sin lugar a dudas, yo no lo comprendo. Veremos qué viene, veremos si este puesto de lo malo termina siendo el parteaguas de algo tremendamente positivo para el equipo tlaxcalteca, pero sin lugar a dudas, me hace levantar una ceja el hecho de que te deshagas de tu técnico después de ganarle a uno de los principales rivales que vas a tener en esta campaña y a uno de los más difíciles del torneo. Y después de todo lo dicho, señoras y señores, ¿quién se puede quedar con el galardón de la figura de esta fecha número 2? Podríamos mencionar a Martín Barragán, que anota un doblete ante el conjunto de Correcaminos. Podríamos mencionar a José Cabrera, Lanchi para los cuates, Lanchi para los amigos, este jugador del conjunto de Venados de Yucatán, que el profe, que el mister, mejor dicho, Nacho Castro lo conoció en el San Fernando, que viene del Alcorcón y que pasó por las inferiores del Villarreal, por el juvenil del Cádiz y que tiene cosas interesantes y que ha conseguido un doblete ante Tapatío, doblete estéril, doblete que no va a ningún lado, pero que en el aspecto individual es importante para el futbolista español. Podríamos mencionar a Rubén del Campo, ya lo decíamos, uno de los jugadores más interesantes para exportarse de cara a las próximas semanas rumbo a otras latitudes. Podríamos mencionar a Sandoval, que termina aportando 2 asistencias en la victoria de la Trinca Fresera de Irapuato, o inclusive a Mauri Escoto, que con su anotación le da la victoria, una muy importante, al conjunto de Tepatitlán, o también a Salomón Obama, que con esa anotación le da su primera victoria al ex equipo de Marco Fabián Vázquez. Bueno, después de haber expuesto todas las grandes actuaciones de este fin de semana, yo me quiero quedar con lo hecho por Vladimir Moragrega, porque los otros dobletes llegaron en instancias que no significaban puntos para su equipo. ¿Por qué? Porque Atlético La Paz, antes del doblete de Martín Barragán, ya lo ganaba con la anotación de Edgar Alafita. Más de lo mismo con el conjunto de Morelia y Rubén del Campo, que ya lo ganaba con la anotación de Gael Moreno. Pero quien termina consiguiendo un doblete que significa primero el empate y posteriormente la ventaja para su equipo, fue Vladimir Moragrega. Primero vía penal, posteriormente con una gran anticipación a primer poste que vence y deja sin oportunidad al guardameta del conjunto de la península de Yucatán, se termina erigiendo como la figura del primer partido, por cierto, Tapatío jugando en el Tepa Gómez de esta campaña. Así que, señoras y señores, por todos esos argumentos, la figura de la semana, sin lugar a dudas, tenía que ser Vladimir Moragrega.
Y señoras y señores, para cerrar prácticamente esta edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha número 2, tenemos que repasar el resto de marcadores. Número 1, Tapatío le ganó 4-2 a los Venados de Yucatán. Ya hablábamos de la anotación o de las anotaciones de Lanchi y de las anotaciones de Vladimir Moragrega, que fueron los protagonistas de este encuentro. Posteriormente, Dorados de Sinaloa, en lo que fue una auténtica sorpresa y la primera victoria en el banquillo del Gran Pez de Paco Ramírez, terminó venciendo 2-1 a los Mineros de Zacatecas. Finalmente, el otro partido fue la victoria 4-1 del Club Deportivo Irapuato en casa sin público. Ojo, yo me podría cuestionar esta cuestión de la sanción. ¿Por qué? Porque si en Liga MX algo pasa a las afueras del estadio, se lavan las manos y dicen: no puede controlar un equipo lo que pasa afuera del estadio. Si no lo controla la policía, ¿cómo lo va a controlar un equipo? Ojo, no estoy justificando ninguna clase de violencia, simplemente estoy criticando el rasero y la severidad de un castigo cuando viene hacia la Liga MX o cuando viene hacia la Liga de Expansión. Gran victoria para los de Daniel El Borita Alcántara ante unos Leones Negros que no pudieron gozar de la mejor versión de Pipe López, porque me parece que mucho tiene que ver en las anotaciones el guardameta melenudo. El Atlante, por cierto, se quedó descansando en casa, así que hoy no tenemos que hablar de los Potros de Hierro, que por cierto se ubican en el puesto número 12 de la clasificación. Y es que con todos estos resultados, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. El líder es el Atlético Morelia con 6 unidades. Con 4 puntos tenemos al Club Atlético La Paz, al Tapatío y al Tepatitlán. Con 3 unidades en el quinto lugar nos encontramos con los Mineros de Zacatecas. Con 3 puntos también Venados, Cancún e Irapuato. Fuera de puestos de liguilla, también con 3 unidades, tenemos a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, a los Dorados de Sinaloa que juegan en Tijuana y a los Coyotes de Tlaxcala. Puesto número 12, lo dicho, con solamente una unidad, el conjunto del Atlante, y el puesto 13 es para Oaxaca, el 14 para la Jaiba Brava, para el campeón de la Liga de Expansión, y el último lugar, como no podía ser de otra manera, para los Correcaminos del Chavo Díaz. Así que, señoras y señores, así se vivió esta fecha número 2 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión. Recuerda, déjanos tu opinión del video, de la jornada, de las actuaciones, de las designaciones, ahí abajo en la cajita de comentarios. Síguenos en redes sociales, nos encuentras con el usuario de @Liga de Plata MX, a mí en lo personal con el usuario de @SeaValdez26. Muchas gracias por haber estado del otro lado, muchas gracias por haberte suscrito al canal, por activar la campanita, por dejar tu like. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en una próxima entrega, porque ojo, mañana tenemos una cita para repasar qué ha pasado, qué ha ocurrido en la Liga Premier, en la categoría de bronce del fútbol mexicano. Y ojo que hay historia, y ojo que se han roto malas rachas, y ojo que va a haber información fresquita e interesante el día de mañana. Mientras tanto, muchas gracias, saludos a la distancia, y recuerda que aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda, pero siempre con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y a seguir disfrutando de la Liga de Expansión, porque ojo, que mañana comienza la Copa Conecta 2026. ¿Qué es este torneo? Bueno, lo podemos platicar en un próximo video.